Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropeza. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y con Red Global, vamos a dar comienzo a nuestro programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy con el profesor Alejandro Oropeza y le acompaña, como siempre, Viviana Pacheco. Así que los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien, entusiasmada con esta segunda instancia, segundo encuentro. Segundo encuentro, perfecto. Especiales saludos, como ha dicho Viviana, desde este segundo programa de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, conducido por quien les habla, don Alejandro Oropeza y doña Viviana Pacheco. Les recordamos que Cuadernos Políticos de ayer y hoy llegan a ustedes gracias al patrocinio del CEDES, Center for Democracy and Citizenship Studies, que tiene su sede en la ciudad de Miami, Florida, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ODB, con sus oficinas en Miami y también acá en Miami. Y por favor, visiten nuestras redes y sitio web, CEDES Academy, y entérese de todas nuestras actividades que son muy interesantes. Les comento. Dime, Viviana. Así es, aprovechen también no solo nuestra página, sino que también nuestro Instagram, que es una manera mucho más dinámica de poder estar al día en nuestros eventos y poder inscribirse en los diversos foros, seminarios y cursos que estamos impartiendo. De paso que por ahí viene uno que ya les daremos información. Uh-huh. Pues fíjense bien, el pasado 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia. Y en este programa vamos a tener la costumbre de que cada mes vamos a seleccionar unas efemérides históricas o políticas o nacimientos de seres, de escritores o filósofos políticos importantes. Entonces vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Y en esta oportunidad, bueno, pues el 15 de septiembre se conmemora o se conmemoró el Día Internacional de la Democracia. Yo le pregunto a Viviana, ¿es necesario una conmemoración de la democracia? ¿Por qué? Y además, ¿de dónde salió este? Mira, puedo decir, lamentablemente hoy es más necesario que nunca. Hay una percepción bastante compartida, que no es solo percepción, en realidad está sostenido además por bastantes investigaciones de fuentes confiables como el BID, el estudio que hace la Universidad de Witwatersrand de Suecia, en que hemos visto un cierto retroceso en lo que podemos considerar democracia en nuestro planeta a nivel global. Y ese retroceso, traje un montón de datos, está sustentado en datos. Ese retroceso no es solo en relación a qué tipo de regímenes tienen distintos países, que esa es una forma de leer esto, sino que también tiene indicadores de procesos sociales, que es la parte a lo que me dedico yo, en relación a cómo participamos de la política. O sea, no solo si estamos viviendo bajo autocracias o democracias, sino que además cómo estamos participando como población en la esfera política y política entendido no solo partidista, sino política entendido como la vida en comunidad. Correcto. Entonces, dime. ¿Cuándo se comenzó a conmemorar el Día de la Democracia? Mira, fue el 8 de noviembre del 2007 que la Asamblea... Casi el día de mi cumpleaños. Casi tu cumpleaños, mira. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió designar esto, el 15 de septiembre, como el Día Internacional de la Democracia, obviamente con el afán de promulgar, de consolidar, de difundir, de promover la democracia en todo el planeta, ¿no? En todo el orbe, como el sistema político más desarrollado
respecto a qué, a las monarquías, las tiranías, las dictaduras, ¿no? Correcto. Ese fue el propósito. Ahora, ¿qué datos podemos tener hoy en relación a esto? Como te decía, el reporte que saca Democracy Report del 2023 de la University of Gothenburg en Suecia es lamentable. Hay que decirlo drásticamente. Mira, aquí algunos datos. Ellos llegan a la conclusión que el 72% de la población mundial hoy vive bajo autocracias. Correcto. Y es un dato que ha empeorado porque en el año 2012 era el 46% de la población mundial. Otro dato que nos puede dar cuenta de la importancia hoy más que nunca de estar protegiendo y promoviendo la democracia. Han habido drásticos cambios en los últimos 10 años, por ejemplo, en relación a la represión de las organizaciones de la sociedad civil en alrededor de 37 países. Es peor. La calidad de las elecciones, que eso también es un indicador, puedes tener elecciones, pero cuán democráticas son de verdad, ha empeorado en 30 países en estos últimos 5, 10 años. Y lo Una pregunta. Sí. El patrón elecciones, ¿sienten ustedes que tiene un carácter universalizado que se corresponda con lo que en sí ese sistema encierra? Porque cada país lo asume a su manera, crea los organismos respectivos para las elecciones, pero no hay una vigilancia global para que la democracia tenga esa condición de global propiamente dicha. No puede haberla. ¿Ah? No puede haber, no puede haberla. No. No puede haber una vigilancia global. No. Eso torpedearía la de flotación de la democracia, per se. Entonces, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que la democracia va más allá de las elecciones. Bien, un contenido formal del aparato electoral o de la arquitectura, como le dicen ahora, de la arquitectura democrática es el tema de las elecciones y la calidad de las elecciones. Claro. Pero por otra parte, no es menos cierto que hay países o regímenes que disfrazan el tema en atención al cumplimiento de esos requisitos formales, que si división de poderes, que si elecciones libres, etcétera, y los contenidos formales, Estado de Derecho, y por otra parte, allí hay mucho tema por qué tratar. Los contenidos formales de la democracia son los que hoy en día vienen a redefinir el cuento. Tú tienes elecciones, pero ¿cómo es tu nivel de tolerancia y cuáles son los grados de polarización hacia adentro de la sociedad? Claro. ¿Qué nivel de participación tiene? De información. Calidad del ejercicio ciudadano, claro, etc. Por lo tanto, lo que define a la democracia no son un conjunto de precondiciones materiales y formales que se encuentren preestablecidas. No. Cada sociedad debe definir los parámetros dentro de los cuales se enmarca una sociedad democrática, pero tienen que haber requisitos mínimos que Norbert, eso lo definió un italiano, que de paso yo tuve la suerte de ir a un seminario con él que se llama Norberto Bobbio, italiano, donde decía que el valor de valores de la democracia es el valor de la tolerancia. Y por supuesto, lo que acompaña el valor de la tolerancia para que tú puedas ser tolerante es un Estado de Derecho. O sea, tú tienes que tener un Estado de Derecho firme. No puede haber un Estado de Derecho relativizado en donde la ley se le aplique de una manera a uno y de otra manera a otro. Y entonces esa es una precondición fundamental. Pero con base a lo que venía diciendo Viviana sobre estos problemas, estos picos en negativo. Claro, los retrocesos. Es que yo creo que en este informe, a ver, por eso te decía que tenemos como datos cuantitativos, que evidentemente cuando uno abre la pregunta dice, bueno, pero ¿es esto solamente? ¿Es que hayan elecciones, no hayan elecciones? Te das cuenta que no.
que tiene que ver con la calidad por eso te decía que es la calidad de la posibilidad de la ciudadanía de participar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces también te habla de esto de cuál es la calidad de las elecciones y empieza a mirar otros indicadores como el nivel de polarización, el nivel de desinformación, el nivel de confianza que hay, el nivel de persecución, por ejemplo, que esto también se observó en este informe como un retroceso, el nivel de vigilancia que hay sobre la investigación académica, por ejemplo, la libertad de expresión. Y lo más llamativo de este informe es que esos indicadores han retrocedido, es decir, estamos peor. Y en una de las conclusiones de este informe nos cuentan que en América Latina y el Caribe estamos al nivel, en casi todos los indicadores, similares a los que había al final de la Guerra Fría. Entonces hemos retrocedido, ¿no? Eso yo creo que es una de las conclusiones más impactantes de este informe. Y lo otro que abre tú la discusión, Alejandro, que es una serie de otros informes, por ejemplo, el informe que hizo el BID en relación a la confianza como condición necesaria para participar en la democracia, ¿no? Entendía la confianza como que el otro no va a incurrir en conductas oportunistas y que va a cumplir con lo que dice, por ejemplo, ¿no? América Latina ha retrocedido también en ese indicador, ¿no? La confianza interpersonal es la más baja del mundo, la que está encontrando América Latina. ¿Por ahí? ¿Perdón? Las instituciones, la confianza institucional. Es aún peor. Congresos y partidos políticos, 1 de cada 3 confía en esas instituciones. 1 de cada 3. Y entonces, claro, eso lo que nos informa es el debilitamiento de la cohesión social. Si tú no tienes confianza. Pero por otra, hay un punto que es sustantivo en la crisis de la democracia. Hay varios, pero un elemento sustantivo en la crisis de la democracia es la caída en los mecanismos de intermediación y de representatividad. Por supuesto. Se podemos decir que el mundo nace a la democracia con la Revolución Francesa. Vamos a suponer. Mutandis mutandi, independientemente que después Robespierre se volvió loco. Sí, que se arrepintió. Hasta que pero hoy están vueltos locos muchos más dirigentes. Sí, es que ese es un punto, el nivel de polarización. Y precisamente ahí voy, porque ¿qué pasó con Francia? ¿Cuándo comienza a tropezar consigo mismo el esquema del comportamiento ciudadano de la Revolución Francesa? Cuando se polariza la asamblea, ¿verdad? Y entonces hay girondinos y, ¿cómo que se llamaban los otros? Y los otros. Entonces, y los otros. Entonces, cuando se comienza a polarizar la Asamblea Nacional, se fractura la posibilidad de representar al ciudadano, porque se polariza en función de una ideología. Y al polarizar en función de una ideología, los mecanismos de confianza, por una parte, por otra parte, de intermediación y por otra parte, de representación, son maniqueos. Es decir, yo solamente represento al que me apoya y no represento al pueblo independientemente de que por quien haya o no haya sido electo yo. ¿Y eso a qué abre las puertas? Bueno, la historia lo reafirma y lo reafirma y lo sigue reafirmando a las autocracias. La polarización de la Revolución Francesa y, por supuesto, el terror, le abre las puertas a Napoleón Bonaparte, que le costó millones de muertos a Francia en la guerra, a Francia y a Europa, por supuesto, y le costó la democracia que vino muy posteriormente a ser recuperada. Entonces la historia nos da elementos. Las polarizaciones en América Latina, acompañada del populismo, la persecución del otro, la ideologización en términos de Hannah Arendt,
de una verdad absoluta, de una reconstrucción de los procesos históricos en donde se reinterpretan las tradiciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que, lo que en buena parte nos está pasando. Nos está Ahorita. Mira, ahora podríamos ver, agreguémosle pelos a la sopa. No Sí. solo nos está pasando eso, o sea, a ver, yo creo que es la misma dinámica, este nivel de polarización, sobre todo se ha escrito mucho la polarización de las élites políticas, que de alguna forma va permeando el resto de la sociedad porque te habilita una forma de hablar, ¿no? Cuando las élites están polarizadas y la forma en que se tratan los temas habilita al resto de la ciudadanía a relacionarse de la misma manera. Por eso son peligrosos los populistas, por ejemplo, extremadamente agresivos, ¿no? Pero poniéndole otro pelo a la sopa, fíjate que hoy este populismo o esta forma maniquea de entender la relación de los otros, ¿no? Nosotros versus los otros, en este mundo binario, además de estar hablando desde una ideologización, a mi juicio, esto es personal, a mi juicio además hoy tiene otros elementos que yo le he denominado algo así como la política performativa, ¿no? Que no solo es que estés estructurando un discurso ideológico, sino que de alguna forma buscas llamar la atención de tu electorado con medidas, con juicios, con ideas que ni siquiera responden a una ideología, sino que es la interpretación de lo que esa persona piensa que el otro quiere escuchar, llevando sus recursos expresivos al extremo, ¿no? Es como llevar la lógica de las redes sociales a la participación política. Claro, Viviana, porque empiezan a jugar con la emocionalidad. Claro. Con la emocionalidad, y la emocionalidad es irracional. Por cierto. Buena Ahora, medida. ¿qué papel juegan entonces, le pregunto a los dos, los medios? ¿Ah? ¿Qué papel juegan entonces los medios como un factor para comunicar la importancia de la democracia o la importancia de una u otra tendencia? Porque los medios fundamentan siempre, supuestamente, el mensaje neutral, ¿no? Pero inspirado en que la democracia es el mejor sistema. Entonces, ¿cómo lograr que ese mensaje se posicione en las colectividades si los gobiernos empiezan a aniquilar a los medios que son el canal y el vehículo de comunicación con la gente? Pero es que hay otro peligro. Pero antes de decirte cuál es el peligro, vamos a recordar que este programa llega a ustedes a través de Ojo con Eso, y está patrocinado por el Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, ambos con domicilio aquí en la ciudad de Miami, y el Observatorio de la Diáspora también tiene una oficina allá en Madrid, y estamos próximos a abrir un capítulo en Lima, Perú. Fíjate que se toca un punto muy importante de los medios. Los medios de comunicación como mecanismo de que uno pudiese esperar que los medios de comunicación son instancias de salvaguarda de la democracia. Sería la lógica, ¿me entiendes? Pero en muchas oportunidades los medios, cuando entran en el juego de la polarización, se convierten en factores que torpedean el ejercicio democrático. Entonces, estas ideas de verdad, de verificación de verdades, de lo que en Venezuela vemos mucho con la aplicación de esta ley del odio, la autocensura de los medios, el acompañamiento de los medios de comunicación a la crisis acerba de la democracia en su momento, digamos que le tendieron una alfombra al autoritarismo. Entonces, el papel de los medios hay que verlo muy bien, porque el papel de los medios puede jugar a favor y en contra. Sí. A favor cuando están precondicionados por una diatriba en donde la libertad de expresión, el ejercicio político, etcétera, etcétera, está acompañando el proceso. Pero no vayamos muy lejos a decir de que igualmente los medios pueden jugar un papel terrible porque ayudan a allanar el camino para la desocupación del espacio público y para la construcción de una narrativa totalitaria. Caso Goebbels en Alemania. En Alemania. Claro, pero ahora se complejiza además toda vez que el impacto de las redes sociales,
que puede ser de dulce y agraz, ¿no? Porque ¿qué tiene de dulce? Que efectivamente no está controlado por nadie. Efectivamente, tú dices, bueno, es la libertad misma. Pero el usuario que requiere un espacio así es un usuario con pensamiento crítico, capaz de identificar la fuente y los datos, que no es el caso. Entonces, pudiendo ser de dulce, en muchos espacios se vuelve de agraz, ¿no? Porque al haber ausencia de pensamiento crítico y al haber una ausencia de la revisión de las fuentes, los datos, etcétera, también se transforma en una fuente de polarización y además tienen un estilo comunicacional las fuentes que son, como decía Alejandro antes, fundamentalmente emocional. O sea, no es un espacio de deliberación política, ¿no? Pero la gente lo toma como si fuese un espacio de deliberación política. Entonces también ha contaminado hoy y ha contribuido probablemente a la polarización que estamos observando en la discusión política. Ahora, te agrego otro dato. Mira, fíjate que hasta hace unos años atrás, cuando empezó el movimiento antiglobalización, hablo 20 años atrás o más, muchos cuestionaban de decir qué nivel de relevancia puede tener la política en un mundo en que las multinacionales, ¿cierto?, van más allá de los espacios nacionales y las fronteras y la política y empiezan a tomar decisiones que impactan a los países. Entonces fue el primer warning, ¿no? Bueno, ¿qué tan relevante es el mundo político en relación a un espacio económico? Hoy, a eso tú podrías agregarle, y lo extraño es que no me lo encontré en ningún informe, eso es muy curioso, ¿qué relevancia tiene la política en un mundo que además tiene una injerencia del narcotráfico? Y O sea, otros delitos, y otros delitos y mayores. otros delitos, ¿no? Ventas de armas, etcétera. Este mundo paralelo que tiene su propia estructura política, etcétera. Claro. Sí, fíjate que volviendo volviendo un paso atrás al tema este de la información. Fíjate en que la información tiene, por supuesto, la información es producida por humanos y los periodistas son seres humanos. Por el momento. Exacto. Y los periodistas son seres humanos, no ángeles asexuados. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede hasta apreciar en los procesos de comunicación una relativización de la verdad. O sea, si tú como periodista trabajas para un medio vamos a suponer, de derecha, entonces tu verdad se ajusta a la ideología del medio de derecha. Y es lógico, Pero si ese periodista trabaja en la tarde para un periódico de izquierda, entonces ese mismo evento o esa misma noticia tiene otra visión desde la otra perspectiva. Lo importante, eso no tiene ningún problema. Y en democracia eso es así. El punto es cuando esa relativización de la verdad juega en polos confrontados. Entonces, al jugar en polos confrontados, la verdad relativizada no persigue informar, sino que persigue confrontar. Claro, y adhesión. Lo que andas buscando es adherir. Exactamente. Y entonces, de ahí lo que se sucede es, volviendo a traer a Hannah Arendt un momentico, a pedirle permiso otra vez a Hannah Arendt. Hannah Arendt es extraordinaria cuando ella dice que el espacio de lo público está compuesto por dos elementos fundamentales. Un elemento es la acción comunicativa, perdón, vamos a poner primero la política. Un primer momento es la acción política, en donde está todo el tema de la representación, de la intermediación, del reconocimiento del otro, del surgimiento de los espacios de aparición, de la emergencia y validación de los liderazgos, etcétera, y de la renovación sucesiva de los pactos sociales. Pero del otro lado, o conjuntamente con ello, está la acción comunicativa. Claro. Eje articular del espacio público, en donde ahí surgen las narrativas, donde surgen los modelos de confrontación, surgen los modelos de oposición. De oposición, claro. Y que no necesariamente tienen que significar una confrontación o reconocimiento del adversario como enemigo. Pero con toda esa imperfección es preferible a la homologación del mensaje. Pero lo que sustantiviza el mensaje es su pluralidad. Punto. Exacto. En el momento en que no sea así, no puede jugar en ese espacio público, porque entonces el espacio público está condicionado por una verdad impuesta sobre arriba y eso es autoritario. Claro. Listo.
Entonces, pero desde esa perspectiva y trayendo el punto de lo que previamente coló por allí Viviana, es que ahora el espacio público no es un espacio público geográfico, no es un espacio público social acotado a las fronteras de un estado, sino que ahora el espacio público es prácticamente un meta espacio público en donde hay meta verdades, en donde hay otros criterios para la cuestión. Por ejemplo, para terminar el punto, en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela tenemos un espacio público que fue abandonado, que trata todo lo que conocemos sobre Venezuela, etc. Pero ahora toda la teoría indica, o sea, todos los análisis, no la teoría, todos los análisis indican que estamos confrontando una nueva geografía nacional. Esa nueva geografía nacional, ¿por qué? Porque tenemos 8 millones y medio de venezolanos en el exterior, de un total de casi 30, es decir, el 27, casi un tercio de la población venezolana. Nos quedan 5 minutos. Fíjate bien. Te preguntaría yo, ¿cómo hacemos para llegarle a esos 8 millones de venezolanos, 8 y medio, afuera, con un mensaje que los mantenga dentro del marco de la aspiración democrática? Estamos haciendo. Para eso está esta tribuna. Público nacional de los venezolanos, integrado por 8 millones y medio de venezolanos que no están insertos dentro del espacio público nacional, sino que están regados por el mundo. ¿Y cómo nos unimos? ¿Cómo hacemos acción política y acción comunicativa en ese espacio público? A través de los medios. Fortaleciendo estas plataformas que estamos utilizando nosotros aquí, porque los otros medios convencionales no lo permiten. Lo pueden hacer. Entonces yo estoy aquí hablando con Viviana y hablando contigo y resulta ser que podemos tener un venezolano en las antípodas y nos está viendo ahorita porque está trasnochado. Mira, entonces, yo creo que sí, yo creo que esa es una forma. Yo creo, como para ir cerrando un poco, uno de los grandes desafíos que tiene la democracia hoy, o sea, a partir de este diagnóstico, ¿no? De la polarización, los riesgos asociados, que la inmigración es uno de ellos, es el poder hacerse cargo de la heterogeneidad. La democracia está teniendo muchos problemas hacerse cargo con la heterogeneidad y con las necesidades de los distintos grupos, ¿sí? Y uno de los aspectos que, para poner una pildorita, ¿no? Que pueda como ayudar a esta discusión, es que cuando estamos en el espacio deliberativo, donde se supone que tenemos que confrontar ideas para llegar a nuevas soluciones, es importante, yo creo, distinguir que la experiencia de ciudadanos tiene un aspecto que son los hechos, que pueden ser verdaderos o falsos, y tiene un aspecto que es la vivencia. Y la vivencia no es verdadera ni falsa. La vivencia puede ser coherente o no coherente. Lo que pasa es que cuando estamos en la discusión política, confundimos ambos aspectos y pensamos que la experiencia es solo la vivencia, lo que yo siento, ¿no? Entonces, eso tú sientes, es verdadero o falso. Y ahí empieza un enredo gigante en que uno puede decir, yo puedo validar tu vivencia, pero te voy a demostrar que ese dato es falso. Entonces, ahí tú abres una posibilidad de entendimiento limpiando esto que hemos llamado la política afectiva, ¿no? Que en este momento estamos en la polarización de los afectos. Sí, el peligro de tomar banderas, pues, a trocha y moche. Yo quiero esta bandera y en ella me enfrasco y no me saca nadie de allí. Irracional. Irracional completamente. Es más, ya puede ser que en algún momento esa posición se vuelva en contra tuyo. Exacto. Sí. Y afecte tu libertad y tus posibilidades de ejercicio de libertad. Bien lo decía Bolívar, no pretendamos la libertad absoluta de Los Ángeles y tal, porque en definitiva podemos terminar más esclavos que antes. Entonces, este es un tema extremadamente extenso, complejo, de muchas aristas, de muchas vertientes, de muchas ideologías, de muchas aspiraciones, de muchas decepciones, pero lo tenemos que seguir tratando y para eso está en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión y este programa Cuadernos Políticos de Ayer y Hoy, que lo hacemos todas las semanas con ustedes dos y como nos quedan 2 minutos, uno para cada uno, para que nos digan qué vamos a tratar en la próxima emisión. Pues como tenemos un mes quizás un tanto como que flojo a nivel de efeméride.
quizás porque lo comenzamos por el medio, porque el programa lo arrancamos a mitad de mes, entonces muchos eventos se nos quedaron atrás. Pero no, iremos informando qué punto vamos tratando, quizás ya vamos tratando algunas efemérides que se nos vienen de octubre, que es un mes un poco más cargado en este punto, o más interesante, no es que septiembre no lo sea, pero más completo, y además estamos como que entrando en calor. Pero sí creo que es muy importante el tema que tratamos hoy de la conmemoración de un Día de la Democracia, porque efectivamente es altamente pertinente la conmemoración de un día para evaluar, para identificar aspectos emergentes, para sopesar mecanismos de participación innovadora, etcétera, que se pueden dar alrededor de este punto. Así que bueno. Bueno, entonces Viviana, que nos cierre el programa con una sonrisa, por lo Como menos. siempre, una sonrisa. Y los dejo invitados al seminario de conmemoración de los 50 años del golpe, que va a ser el próximo jueves 28. Se inscriben en la página de sedes, que tenemos invitados espectaculares a Fernando Mírez y a Sergio Vitar. Ok. 3:30 de la tarde, Miami. Despide, Alejandro. Es sedes.academy terminado en Y. Pues bien, nuestro agradecimiento al CEDES, al Observatorio de la Diáspora Venezolana y a todos los participantes, los escuchas, los que nos acompañan, y además el agradecimiento porque nos comienzan a acompañar en el programa y esperamos que nos acompañen por mucho tiempo. Nuestro segundo programa fue transmitido desde Ojo con Eso y estuvimos con ustedes, quien les habla, Alejandro Oropeza y Viviana Pacheco. Así que muy buenos días y feliz jornada. Bueno, y un inmenso placer para esta plataforma de Invirne Corp en alianza con Beramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con la Red Global y con el portal Sin Filtros de Mayor Petit. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Beramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con Red Global, vamos a dar comienzo a nuestro programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy, con el profesor Alejandro Oropeza, y le acompaña, como siempre, Viviana Pacheco. Así que los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien, entusiasmada con esta segunda instancia, segundo encuentro. Segundo encuentro, perfecto. Especiales saludos, como ha dicho Viviana, desde este segundo programa de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, conducido por quien les habla, don Alejandro Oropeza y doña Viviana Pacheco. Les recordamos que Cuadernos Políticos de ayer y hoy llegan ustedes gracias al patrocinio del CEDES, Center for Democracy and Citizenship Studies, que tiene su sede en la ciudad de Miami, Florida, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ODB, con sus oficinas en Miami y también acá en Miami. Y por favor, visiten nuestras redes y sitio web, CEDES Academy, y entérese de todas nuestras actividades que son muy interesantes. Así es. Dime, Viviana. Así es, aprovechen también no solo nuestra página, sino que también nuestro Instagram, que es una manera mucho más dinámica de poder estar al día en nuestros eventos y poder inscribirse en los diversos foros, seminarios y cursos que estamos impartiendo. De paso que por ahí viene uno que ya les daremos información. Pues fíjense bien, el pasado 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia. Y en este programa vamos a tener la costumbre de que cada mes vamos a seleccionar unas efemérides históricas o políticas o nacimientos de seres, de escritores o filósofos políticos importantes. Entonces vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Y en esta oportunidad, bueno, pues el 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia. Yo le pregunto a Viviana, ¿es necesario una conmemoración de la democracia? ¿Por qué? Y además, ¿de dónde salió este? Mira,
Puedo decir, lamentablemente hoy es más necesario que nunca. Hay una percepción bastante compartida, que no es solo percepción, en realidad está sostenido además por bastantes investigaciones de fuentes confiables como el BID, el estudio que hace la Universidad de Gothenburg de Suecia, en que hemos visto un cierto retroceso en lo que podemos considerar democracia en nuestro planeta a nivel global. Y ese retroceso, te traje un montón de datos, está sustentado en datos. Ese retroceso no es solo en relación a qué tipo de regímenes tienen distintos países, que esa es una forma de leer esto, sino que también tiene indicadores de procesos sociales, que es la parte a lo que me dedico yo, en relación a cómo participamos de la política. O sea, no solo si estamos viviendo bajo autocracias o democracias, sino que además cómo estamos participando como población en la esfera política, y política entendido no solo partidista, sino política entendido como la vida en comunidad. Correcto. Entonces, dime. ¿Cuándo se comenzó a conmemorar el Día de la Democracia? Mira, fue el 8 de noviembre del 2007 que la Asamblea... Casi el día de mi cumpleaños. Casi tu cumpleaños, mira. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió designar esto, el 15 de septiembre, como el Día Internacional de la Democracia, obviamente con el afán de promulgar, de consolidar, de difundir, de promover la democracia en todo el planeta, ¿no? En todo el orbe, como el sistema político más desarrollado respecto a, ¿qué? A las monarquías, las tiranías, las dictaduras, ¿no? Correcto. Ese fue el propósito. Ahora, ¿qué datos podemos tener hoy en relación a esto? Como te decía, el reporte que saca Democracy Report del 2023 de la University of Gothenburg en Suecia es lamentable. Hay que decirlo drásticamente. Mira, aquí algunos datos. Ellos llegan a la conclusión que el 72% de la población mundial hoy vive bajo autocracias. Correcto. Y es un dato que ha empeorado porque en el año 2012 era el 46% de la población mundial. Otro dato que nos puede dar cuenta de la importancia hoy más que nunca de estar protegiendo y promoviendo la democracia. Han habido drásticos cambios en los últimos 10 años, por ejemplo, en relación a la represión de las organizaciones de la sociedad civil en alrededor de 37 países. Es peor. La calidad de las elecciones, que eso también es un indicador, puedes tener elecciones, pero cuán democráticas son de verdad, ha empeorado en 30 países en estos últimos 5, 10 años. Y lo una pregunta. Sí. El patrón elecciones, ¿sienten ustedes que tiene un carácter universalizado que se corresponda con lo que en sí ese sistema encierra? Porque cada país lo asume a su manera, crea los organismos respectivos para las elecciones, pero no hay una vigilancia global para que la democracia tenga esa condición de global propiamente dicha. No puede haberla. ¿Ah? No puede haberla. No puede haber una vigilancia global. No. Eso torpedearía la de flotación de la democracia, per se. Entonces, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que la democracia va más allá de las elecciones. Bien, un contenido formal del aparato electoral o de la arquitectura, como le dicen ahora, de la arquitectura democrática, es el tema de las elecciones y la calidad de las elecciones. Claro. Pero por otra parte, no es menos cierto que hay países o regímenes que disfrazan el tema en atención al cumplimiento de esos requisitos formales, que si división de poderes, que si elecciones libres, etcétera, y los contenidos formales, Estado de Derecho, y por otra parte, allí hay mucho tema por qué tratar,
los contenidos formales de la democracia son los que hoy en día vienen a redefinir el cuento. Tú tienes elecciones, ajá, pero ¿cómo es tu nivel de tolerancia y cuáles son los grados de polarización hacia adentro de la sociedad? Claro. ¿Qué nivel de participación tiene, de Calidad, información? calidad del ejercicio ciudadano, Claro. etc. Por lo tanto, lo que define a la democracia no son un conjunto de precondiciones materiales y formales que se encuentren preestablecidas. No. Cada sociedad debe definir los parámetros dentro de los cuales se enmarca una sociedad democrática, pero tienen que haber requisitos mínimos que Norbert, eso lo definió un italiano, que de paso yo tuve la suerte de ir a un seminario con él que se llama Norberto Bobbio, italiano, donde decía que el valor de valores de la democracia es el valor de la tolerancia. Y por supuesto, lo que acompaña el valor de la tolerancia para que tú puedas ser tolerante es un Estado de Derecho. O sea, tú tienes que tener un Estado de Derecho firme. No puede haber un Estado de Derecho relativizado en donde la ley se le aplique de una manera a uno y de otra manera a otro. Y entonces esa es una precondición sí, fundamental. Pero con base a lo que venía diciendo Viviana sobre estos problemas, estos picos en negativo. Claro, los retrocesos. Retrocesos. Es que yo creo que en este informe, Ajá. a ver, por eso te decía que tenemos como datos cuantitativos, que evidentemente cuando uno abre la pregunta dice, bueno, pero ¿es esto solamente? ¿Es que hayan elecciones, no hayan elecciones? Te das cuenta que no, que tiene que ver con la calidad por eso te decía que es la calidad de la posibilidad de la ciudadanía de participar, ¿no? Entonces, eso por un lado, entonces también te habla de esto de cuál es la calidad de las elecciones y empieza a mirar otros indicadores como el nivel de polarización, el nivel de desinformación, el nivel de confianza que hay, el nivel de persecución, por ejemplo, que esto también se observó en este informe como un retroceso, el nivel de vigilancia que hay sobre la investigación académica, por ejemplo, la libertad de expresión. Y lo más llamativo de este informe es que esos indicadores han retrocedido, es decir, estamos peor. Y en una de las conclusiones de este informe nos cuentan que en América Latina y el Caribe estamos al nivel, en casi todos los indicadores, similares a los que había al final de la Guerra Fría. Entonces hemos retrocedido, ¿no? Eso yo creo que es una de las conclusiones más impactantes de este informe. Y lo otro que abre tú la discusión, Alejandro, que es una serie de otros informes, por ejemplo, el informe que hizo el BID en relación a la confianza como condición necesaria para participar en la democracia, ¿no? Entendía la confianza como que el otro no va a incurrir en conductas oportunistas y que va a cumplir con lo que dice, por ejemplo, ¿no? América Latina ha retrocedido también en ese indicador, ¿no? La confianza interpersonal es la más baja del mundo, la que está encontrando en América Latina. ¿Por ahí? ¿Perdón? Las instituciones, la confianza institucional. Es aún peor. Congresos y partidos políticos, 1 de cada 3 confía en esas instituciones. 1 de cada 3. Y entonces, claro, eso lo que nos informa es el debilitamiento de la cohesión social. Si tú no tienes confianza. Pero por otra, hay un punto que es sustantivo en la crisis de la democracia. Hay varios, pero un elemento sustantivo en la crisis de la democracia es la caída en los mecanismos de intermediación y de representatividad. Por supuesto. Podemos decir que el mundo nace a la democracia con la Revolución Francesa. Vamos a suponer. Mutandis mutandi, independientemente que después Robespierre se volvió loco. Sí, que se arrepintió. Hasta que pero hoy están vueltos locos muchos más dirigentes. Sí, es que ese es un punto, el nivel de polarización. Y precisamente ahí voy, porque ¿qué pasó con Francia? ¿Cuándo comienza a tropezar consigo mismo el esquema del comportamiento ciudadano
de la Revolución Francesa. Cuando se polariza la asamblea, ¿verdad? Y entonces hay girondinos y, ¿cómo que se llamaban los otros? Y los otros. Entonces, Y los otros. los otros. Entonces, cuando se comienza a polarizar la Asamblea Nacional, se fractura la posibilidad de representar al ciudadano, porque se polariza en función de una ideología. Y al polarizar en función de una ideología, los mecanismos de confianza, por una parte, por otra parte, de intermediación y por otra parte, de representación, son maniqueos. Es decir, yo solamente represento al que me apoya y no represento al pueblo independientemente de que por quien haya o no haya sido electo yo. ¿Y eso a qué abre las puertas? Bueno, la historia lo reafirma y lo reafirma y lo sigue reafirmando a las autocracias. La polarización de la Revolución Francesa y, por supuesto, el terror, le abre las puertas a Napoleón Bonaparte, que le costó millones de muertos a Francia en la guerra, a Francia y a Europa, por supuesto, y le costó la democracia que vino muy posteriormente a ser recuperada. Entonces la historia nos da elementos. Las polarizaciones en América Latina, acompañada del populismo, la persecución del otro, la ideologización en términos de Hannah Arendt, de una verdad absoluta, de una reconstrucción de los procesos históricos en donde se reinterpretan las tradiciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que en buena parte nos está pasando. Está pasando ahorita. Mira, ahora podríamos ver, agreguémosle pelos a la sopa. No solo nos está pasando eso, o sea, a ver, yo creo que es la misma dinámica, este nivel de polarización, sobre todo se ha escrito mucho la polarización de las élites políticas, que de alguna forma va permeando el resto de la sociedad porque te habilita una forma de hablar, ¿no? Cuando las élites están polarizadas y la forma en que se tratan los temas habilita al resto de la ciudadanía a relacionarse de la misma manera. Por eso son peligrosos los populistas, por ejemplo, extremadamente agresivos, ¿no? Pero poniéndole otro pelo a la sopa, fíjate que hoy este populismo o esta forma maniquea de entender la relación de los otros, ¿no? Nosotros versus los otros, en este mundo binario, además de estar hablando desde una ideologización, a mi juicio, esto es personal, a mi juicio además hoy tiene otros elementos que yo le he denominado algo así como la política performativa, ¿no? Que no solo es que estés estructurando un discurso ideológico, sino que de alguna forma buscas llamar la atención de tu electorado con medidas, con juicios, con ideas que ni siquiera responden a una ideología, sino que es la interpretación de lo que esa persona piensa que el otro quiere escuchar, llevando sus recursos expresivos al extremo, ¿no? Es como llevar la lógica de las redes sociales a la participación política. Claro, Viviana, porque empiezan a jugar con la emocionalidad. Claro. Con la emocionalidad, y la emocionalidad es irracional. Por cierto. Buena Ahora, medida. ¿qué papel juegan entonces, le pregunto a los dos, los medios? ¿Qué papel juegan entonces los medios como un factor para comunicar la importancia de la democracia o la importancia de una u otra tendencia? Porque los medios fundamentan siempre, supuestamente, el mensaje neutral, ¿no? Pero inspirado en que la democracia es el mejor sistema. Entonces, ¿cómo lograr que ese mensaje se posicione en las colectividades si los gobiernos empiezan a aniquilar a los medios que son el canal y el vehículo de comunicación con la gente? Pero es que hay otro peligro. Pero antes de decirte cuál es el peligro, vamos a recordar que este programa llega a ustedes a través de Ojo con Eso, y está patrocinado por el Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, ambos con domicilio aquí en la ciudad de Miami, y el Observatorio de la Diáspora también tiene una oficina
allá en Madrid, y estamos próximos a abrir un capítulo en Lima, Perú. Fíjate que se toca un punto muy importante de los medios. Los medios de comunicación como mecanismo de que uno pudiese esperar que los medios de comunicación son instancias de salvaguarda de la democracia. Sería la lógica, ¿me entiendes? Pero en muchas oportunidades los medios, cuando entran en el juego de la polarización, se convierten en factores que torpedean el ejercicio democrático. Entonces, estas ideas de verdad, de verificación de verdades, de lo que en Venezuela vemos mucho con la aplicación de esta ley del odio, la autocensura de los medios, el acompañamiento de los medios de comunicación a la crisis acerba de la democracia en su momento, digamos que le tendieron una alfombra al autoritarismo. Entonces, el papel de los medios hay que verlo muy bien, porque el papel de los medios puede jugar a favor y en contra. Sí. A favor cuando están precondicionados por una diatriba en donde la libertad de expresión, el ejercicio político, etcétera, etcétera, está acompañando el proceso. Pero no vayamos muy lejos a decir de que igualmente los medios pueden jugar un papel terrible porque ayudan a allanar el camino para la desocupación del espacio público y para la construcción de una narrativa totalitaria. Caso Goebbels en Alemania. En Alemania. Claro, pero ahora se complejiza además toda vez que el impacto de las redes sociales, que puede ser de dulce y a gran, ¿no? Porque ¿qué tiene de dulce? Que efectivamente no está controlado por nadie. Efectivamente, tú dices, bueno, es la libertad misma. Pero el usuario que requiere un espacio así es un usuario con pensamiento crítico, capaz de identificar la fuente y los datos, que no es el caso. Entonces, pudiendo ser de dulce, en muchos espacios se vuelve de agraz, ¿no? Porque al haber ausencia de pensamiento crítico y al haber una ausencia de la revisión de las fuentes, los datos, etcétera, también se transforma en una fuente de polarización y además tienen un estilo comunicacional las fuentes que son, como decía Alejandro antes, fundamentalmente emocional. O sea, no es un espacio de deliberación política, ¿no? Pero la gente lo toma como si fuese un espacio de deliberación política. Entonces también ha contaminado hoy y ha contribuido probablemente a la polarización que estamos observando en la discusión política. Ahora, te agrego otro dato. Mira, fíjate que hasta hace unos años atrás, cuando empezó el movimiento antiglobalización, hablo 20 años atrás o más, muchos cuestionaban de decir qué nivel de relevancia puede tener la política en un mundo en que las multinacionales, ¿cierto?, van más allá de los espacios nacionales y las fronteras y la política y empiezan a tomar decisiones que impactan a los países. Entonces fue el primer warning, ¿no? Bueno, ¿qué tan relevante es el mundo político en relación a un espacio económico? Hoy, a eso tú podrías agregarle, y lo extraño es que no me lo encontré en ningún informe, eso es muy curioso, ¿qué relevancia tiene la política en un mundo que además tiene una injerencia del narcotráfico? Y otros delitos mayores. Y otros delitos, ¿no? Ventas de armas, etcétera. Este mundo paralelo que tiene su propia estructura política, etcétera. Claro. Sí, fíjate que volviendo un paso atrás al tema este de la información, fíjate en que la información tiene, por supuesto, la información es producida por humanos y los periodistas son seres humanos. Por el momento. Exacto. Y los periodistas son seres humanos, no ángeles asexuados. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede hasta apreciar en los procesos de comunicación una relativización de la verdad. O sea, si tú como periodista trabajas para un medio vamos a suponer, de derecha, entonces tu verdad se ajusta a la ideología del medio de derecha. Y es lógico. Pero si ese periodista trabaja en la tarde para un periódico de izquierda, entonces ese mismo evento o esa misma noticia tiene otra visión
desde la otra perspectiva. Lo importante, eso no tiene ningún problema. Y en democracia eso es así. El punto es cuando esa relativización de la verdad juega en polos confrontados. Entonces, al jugar en polos confrontados, la verdad relativizada no persigue informar, sino que persigue confrontar. Claro, y adhesión. Lo que andas buscando es adherir. Exactamente. Y entonces, de ahí lo que se sucede es, volviendo a traer a Hannah Arendt un momentico, a pedirle permiso otra vez a Hannah Arendt. Hannah Arendt es extraordinaria cuando ella dice que el espacio de lo público está compuesto por dos elementos fundamentales. Un elemento es la acción comunicativa, perdón, vamos a poner primero la política. Un primer momento es la acción política, en donde está todo el tema de la representación, de la intermediación, del reconocimiento del otro, del surgimiento de los espacios de aparición, de la emergencia y validación de los liderazgos, etcétera, y de la renovación sucesiva de los pactos sociales. Pero del otro lado, o conjuntamente con ello, está la acción comunicativa. Claro. Eje articular del espacio público, en donde ahí surgen las narrativas, donde surgen los modelos de confrontación, surgen los modelos de oposición. De oposición, claro. Y que no necesariamente tienen que significar una confrontación o reconocimiento del enemigo, del adversario como enemigo. Pero con toda esa imperfección es preferible a la